Amén. Saludo a todos, a aquellos que no he podido saludar personalmente. Mi nombre es Catalina Gallardo, para los que no me conocen. Y hoy tengo la bendición de poder compartir la palabra de Dios para nuestras vidas. Voy a hacer una breve oración. Siempre es bueno para calmar primero mis nervios. Jesús, permite que estos minutitos, estos breves minutitos que estaremos aquí meditando en tu palabra, meditando en el camino de vida al que tú nos invitas, podamos escuchar tu voz. Que independiente de dónde vengan estas palabras, quizás usándome a mí, en toda mi debilidad, en toda mi fragilidad, puedas, Jesús, hablar a nuestros corazones. Que tus palabras sean calando, sean transformando, sean dándonos claridad en medio del camino que estamos transitando y que el propósito de esta serie se cumpla en nuestras vidas, que podamos tomar este desafío, esta invitación a transitar por este camino contigo, en la forma que tú nos invitas, Jesús, seguir tus pasos, vivir como tú viviste, amar como tú amaste, Señor, servir como tú serviste, que todo lo que tú has dejado en tu palabra para nosotros sea una inspiración, sea una fuerza motora y nos invite a caminar, Señor, como tú lo haces. Gracias, Jesús, por esta bendición de escuchar tu palabra y por llevarnos a la verdadera vida. Te amamos, Jesús. Amén. Voy a dar la lata quizás, como disco rayado otra vez. Todos saben que la mayoría de acá sabe que hace un año y un mes fui mami. Y siempre hablo de lo mismo ahora. Cada vez que alguien me pregunta algo, tengo que hacer una reflexión de mi vida o algo así, es como la maternidad. Creo que ha sido una de las escuelas más desafiantes que me ha tocado vivir. No sé si después cuando ya no a mi hijo sea más grande, eh, se me va a salir esta constante idea de la maternidad que tengo dando vueltas. Quizás no, no sé, no, dicen que no. Ya, uf. Pero es increíble lo mucho que nos enseña. Así que en verdad por eso siempre hablo, porque ha sido desafiante para mi vida, veo al Señor en eso y, y quiero compartirlo también desde lo que he estado viviendo en este proceso. La predicación de hoy tiene como título Más que pan, su presencia. Va a estar ubicada en un pasaje que es bien icónico, que se repite en varios evangelios. Pero antes de pasar a leerlo, me gustaría compartirles en verdad lo que ha estado pasando en mi corazón, cómo es que Dios me ha estado hablando también a través de esta porción de la palabra. Y es que desde que empecé a transitar este camino, hubo un antes y un después. Y en verdad no se reduce a un momento particular, como por ejemplo el nacimiento, que puede ser un hito importante, sino que aquella estabilidad que podía tener en mi vida, es decir, ya casada con mi marido, en nuestra casita, en un trabajo que llevo ya muchos años, me veo chica, pero ya llevo como 4 años o 5 años en el mismo trabajo, y súper estable, todo muy estable. De repente, con la llegada de Noah, los días empezaron a ser todos desafiantes. Ya no fue un momento que hizo un antes y un después, sino que cada día se transforma en un nuevo desafío, en algo nuevo que enfrentar, en una seguridad que se me quiebra, en nuevos miedos que aparecen, en cosas nuevas que me invitan a desafiar mi carácter, a cuestionarme por qué estoy siendo como estoy siendo, cómo debería ser. Quizás esa pausa o ese camino estable que llevaba antes de esto, ahora ya no más. Ya no más. Todos los días, como les digo, es un camino nuevo, una aventura nueva. Y me he puesto a pensar que igual esto es parte de la vida. Si analizamos un poquito todas nuestras vivencias, sea en lo que sea que estamos hoy,
Puedes estar en la universidad, puedes estar en tu trabajo, puedes estar construyendo tu hogar, construyendo tu familia, puedes tener quizás un montón de desafíos profesionales por delante. Quizás cuestionándote, has llegado a la mitad de tu vida, dices, escucha, quizás estoy envejeciendo, ¿qué vendrá ahora? ¿Qué desafíos vienen para acá? ¿Qué es lo nuevo que me tiene la vida? No miré a nadie en particular. Ya. Así que no se sientan atacados. ¿O sí? Luchito. No. Pero no me pise, po. Me siento como en el Festival de Villa. A lo que voy con esto es que si miramos nuestra vida como en una línea de tiempo, nos vamos a dar cuenta que difícilmente siempre es una línea continua. En verdad vivimos procesos, cosas que no salen como esperábamos, desafíos que siempre marcan un punto de inflexión. Parecía que teníamos un rumbo y de repente algo lo quiebra y todo cambia de rumbo, cambia de dirección. Y quizás estos momentos de inflexión pueden traernos duda, angustia, muchos miedos, es mucha la incertidumbre que podemos estar viviendo. O quizás nos quiebra, quizás nos desafía en verdad a lo que estamos viviendo. No quiero tocar ningún caso en particular, la idea es como que vayamos meditando en nuestra mente, recordando qué cosas en verdad hemos vivido, qué procesos son los que estamos viviendo, que hacen que quizás en ciertos momentos toda esta estabilidad empiece a temblar, a terremotear, a movernos el piso. Y esto, como les decía, puede verse muy gris, algo oscuro, temeroso, pero también puede ser de mucha riqueza, puede ser de gran bendición si sabemos bien cómo transitar en medio de este camino que nos lleva por altos, por bajos, por situaciones que nos quiebran nuestra estabilidad y nuestra comodidad. Todo aquello que puede ser angustioso termina por sernos riqueza y tesoro si en verdad lo ponemos en las manos de Dios. Como les decía, en mi caso, la maternidad fue ese punto de inflexión y lo sigue siendo todos los días. Y es porque particularmente yo tengo como tiendo a medir mucho mi identidad y mi valor en mi producción o en mi rendimiento. Entonces, cuando, no sé si a alguien le suena familiar, no creo que todos seamos iguales, pero quizás alguien se puede identificar conmigo. Entonces, claro, cuando llega un bebé, y como el Noah, que es súper demandante, hay un rey que anda dando vueltas que dice como que los bebés demandantes le llegan a las mamás que tienen que aprender a parar. Y yo me sentía así, o sea, tenía una carrera profesional que iba súper bien, full dedicada, siempre full dada. Aquí mismo el servicio en la iglesia tratábamos de estar en todas, estar siempre presentes, ayudando en todo, poder relacionarnos con muchas personas, podíamos pasar la semana entera fuera de casa visitando a otras personas, o la casa pasaba llena de otros chiquillos que iban a compartir con nosotros. Y así, en todas las áreas de la vida, a full, y de repente llega el Noah, una bendición, pero también digo que es como dual, porque a veces como que uno dice, qué ganas yo tenía de tener a mi bebé, y a la vez es como, ahora estoy perdida, ahora como que en verdad no sé para dónde voy. Y todo ese rendimiento, toda esa producción, todo ese ritmo que llevaba, de repente se vio interrumpido. Y entonces ya lo que me daba esa seguridad o esa confianza, ese valor, esa identidad que yo decía, yo soy la Cata que hace esto otro, participa en esto, es súper productiva en esto, le gusta esto, de repente ya no estaba más. Y ya todo lo que antes podía hacer, que era mi seguridad, que era mi confianza, ya no lo podía hacer. Me vi limitada, y siento que son procesos que todos podemos vivir en que nos sentimos tan cómodos y de repente nos vemos un poco atados de mano. Puede ser que íbamos súper bien y de repente, no sé, perdiste tu trabajo y toda aquella planificación que tenías se fue. Y quizás ahora tienes mucha inseguridad en tu vida porque dices, ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Cómo salimos adelante? Puede ser que
no sé, tengas, por ejemplo, problemas familiares y aquello que parecía tan ordenado, tan hermoso, una relación tan sólida, de repente se quebró y dices, pero ¿cómo pasó esto? ¿Cómo sigo? ¿Qué puedo hacer? ¿Lo quiero solucionar? ¿No lo quiero solucionar? ¿Qué tengo que hacer? No tengo idea. Y todo aquello que nos da ciertas seguridades se empieza a quebrar. No sé, como les digo, si todo esto que les estoy contando puede ir trayendo imágenes o cosas a memoria que les hagan recordar esos puntos de inflexión en su vida. Pero todos, el ser humano, tiene una profunda necesidad en su interior y es sentirse valorado, sentirse amado, escogido, incluso, y yo diría, y sobre todo, cuando estamos en aquellos momentos en que no tenemos las fuerzas suficientes para rendir, para estar estables o para decir como, está todo bien y aquí yo estoy full dispuesta para darlo todo. Y así me pasó a mí. No porque el mundo, los demás, mi esposo, mis papás, la iglesia no me dieran valor, sino porque yo en mi interior, todo aquello que me daba una seguridad y una identidad, lo empecé a perder. Y entonces era yo misma exigiéndome y diciendo, esto no puede ser así, o sea, tus seguridades no se pueden perder, eso es lo que tú eres. Pero Jesús me está llevando por otro camino y aunque suene un poco como triste, confío y creo y en verdad abrazo que es Él quien me está sacando de esas zonas de comodidades donde todas mis seguridades y toda mi confianza eran otras cosas y no Él. Y yo no me había dado cuenta. Y es por eso que Él me dice que en medio de todo este proceso, en medio de todo el caos aparente que podamos estar viviendo, correr a los brazos de Él debiese ser en verdad esa única seguridad, mi único lugar seguro. Y suena bonito decirlo, pero cuando estamos en el momento del quiebre o de la crisis, dejarse atrapar por Él y sostener con Él es en verdad la experiencia a la que Él nos invita para conocerlo en profundidad y decir, sí, tenía mucho que me daba soporte y en verdad nada de eso eras tú. Este mundo nos invita a hacer por sobre ser. Vivimos en un mundo de mucha producción, de rendimiento, de logro. El descanso no se valora tanto como el desempeño que podamos estar teniendo. Se exalta mucho la fortaleza, la independencia, la autonomía, la autosuficiencia. Es difícil también encontrar espacio para los procesos. Yo a veces pienso en mi trabajo, nadie me impone nada, sí, yo creo que yo soy la autoexigente conmigo, pero digo, ay, es que tengo que ser 100% mamá y 100% trabajadora. Y quizás el mundo no va a entender que no puedo estar al mismo rendimiento que antes. Y también el mundo nos invita a construir nuestra identidad y no a recibir una identidad que ya nos ha sido dada. Reinvéntate, redefínete, sé tu mejor versión. Y buscamos y buscamos y buscamos de qué construirnos en vez de callar y preguntar, ¿quién dices que soy? ¿Quién dices tú, Señor, que soy? El reino de Dios pone nuestro valor e identidad en alguien mucho mayor que nosotros mismos, mucho mayor que todo lo que nosotros podamos lograr, obtener y buscar. Está nuestra identidad puesta en alguien. Y les invito ahora sí a que podamos leer el pasaje que vamos a analizar en esta noche, que está en Mateo 4, verso del 1 al 11, que está ahí en la pantalla. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se acercó y le propuso, si eres hijo de Dios,
ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te protejan y ellos te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, contestó Jesús. De nuevo el diablo lo llevó a una montaña muy alta. Allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y los ángeles acudieron a servirle. El primer punto de este pasaje se llama identidad, el centro de ataque. Y es porque, si nos damos cuenta en el texto, muchas veces se repite esta frase, si eres hijo de Dios, entonces. Si eres hija de Dios, entonces. Si eres hijo de Dios, entonces tiene que pasar esto, tiene que pasar esto otro. Tienes que estar resuelto, tienes que no tener temores, tienes que sentir que tienes el control de tu vida. O sea, no puedes sentir que está todo perdido si eres hijo de Dios. Esa voz que nos susurra una y otra vez, si eres hijo de Dios, entonces. La intención principal de Satanás era atacar la identidad de Jesús. A Jesús que le ofrece formas de probar su valor. Y no es casual que justamente esta escena ocurra luego del bautismo de Jesús, donde Dios declara, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Justamente un capítulo antes en Mateo 3:17. Y justo después, Satanás siembra la duda. En nuestros procesos que estemos viviendo, la tentación más grande no es, como diríamos, el pecado como romper una regla moral, sino dudar de quiénes somos para Dios. Y con eso me refiero a que muchas veces también creemos ser algo o construimos nuestra identidad en cosas que no son lo que Dios dice de nosotros. La tentación más grande es dudar, es no saber quiénes somos delante de Dios. Satanás sigue susurrando y seguirá susurrando. Si eres hija de Dios, entonces no tendrías este proceso que estás viviendo. ¿Por qué estarías en este desierto si eres hijo de Dios? Pero el reino de Dios nos recuerda una y otra vez que antes que todo, antes que cualquier aparente buena situación, antes que cualquier sentimiento de sentirnos completos o realizados o que estamos listos, así ya listos en esta vida, todo inicia con ser hijos, sabernos hijos, amados, a través de Cristo, entender que Dios se complace en nosotros a través de Cristo, cuando reconocemos el señorío de Cristo en nuestra vida y no buscamos nuestra identidad y nuestra seguridad fuera de Cristo, sino en Él. Luego vienen lo que son las tentaciones, y como decía, no son simples pecados o quiebres de reglas morales, sino formas de distorsionar la misión a la que fuimos llamados. Y vemos tres tentaciones, que es la de convertir las piedras en pan, la de lanzarse probando y la de adorarlo para que obtenga todo ese esplendor, todas esas riquezas, ese poderío. Convertir las piedras en pan no parece algo malo. Finalmente Jesús estaba ayunando 40 días, tenía hambre. Jesús obviamente no, Dios no iba a querer que se muriera de hambre, claramente.
Entonces que Jesús o sea, Satanás le diga, convierte las piedras en pan, podría ser como, sí, pues, si tengo este poder, ¿por qué no me alimento? Pues si puedo convertir las piedras en pan. Pues. El tema está en que, si bien no parece malo, sería usar ese poder en satisfacer nuestras propias necesidades fuera de la voluntad de Dios. A mí me impacta cómo Jesús atraviesa este desierto no poniendo su seguridad por delante, no poniendo satisfacer todas sus necesidades por delante, sino en una confianza plena, en una confianza mayor. Nuestra seguridad depende de hacer pan con nuestras propias manos. Es decir, en el proceso que estamos viviendo, nuestra seguridad está en nuestras capacidades, en todo lo que podamos hacer para salir de esa situación, para dejar de atravesar el desierto, para dejar de pasar hambre, o en medio de esa escasez somos capaces de confiar en el sustento y gobierno de Dios. La segunda tentación, que es tírate desde el templo, es un llamado a demostrar que Dios lo iba a proteger. ¿Necesitamos probarnos que Dios está ahí con nosotros? ¿O podemos nuevamente confiar en su cuidado? Que no necesito probar nada para decir sí, sí, Cristo, confío en ti. Sé que tú estás construyendo algo mayor en mí en medio de este desierto. Y adórame y te daré todo, revela lo que es el clímax de esta tentación de Jesús, que es algo que solemos hacer mucho, que es alcanzar nuestro propósito sin cruz, que es querer abrazarlo todo, alcanzar la plenitud sin dolor, sin atravesar ningún sufrimiento en nuestra vida. Satanás no ofrece un placer bajo a Jesús, pero sí le ofrece este camino fácil, que parece aparentemente espiritual, pero que no demanda caminar en constante pobreza de espíritu y obediencia, y en una confianza total, dependencia total en Dios. El tercer punto es la victoria. Después de todas estas tentaciones, vemos cómo Jesús vence, respondiéndole a Satanás a través de la palabra. La misma palabra va diciendo no, no, esta tentación que me estamos diciendo, no, no, no. Confío en el Señor y permanezco en este desierto, pero confío. Y cuando Jesús entra en el desierto, se dice que él fue lleno del Espíritu Santo, iba lleno del Espíritu Santo. Y Jesús podría haber vencido de muchas formas este desierto, porque era el Mesías, 100% hombre, 100% Dios. Podría haber hecho lo que quisiera para librarse de esa situación tormentosa que estaba atravesando. Pero su vencer no fue a través de todos sus poderes, no fue siendo un superhombre, super divino, sino que venció por una dependencia total del Padre y de la palabra de Dios. Jesús vence lleno del Espíritu Santo. Y aquí hay algo que me gustaría que analizáramos, porque muchas veces esta figura del Espíritu Santo no la tenemos tan presente en nuestra vida. Es como si Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Sí, yo creo en Cristo, sí, Él murió en la cruz por mí, sí, todos los pecados, sí, amén. Yo sigo a Cristo. ¿Verdad? Pero en nuestro caminar es como si camináramos mirando una imagen lejana. Como si dijéramos, sí, sé todo lo que Cristo dejó escrito en su palabra y trato de aplicarlo a mi vida con las fuerzas que tengo o con la memoria que me va alcanzando, si me acuerdo y lo hago.
pero no vivimos como si hubiese una presencia constante, como si cada paso que diéramos fuera sabernos acompañados por alguien, que es el Espíritu del Señor en nuestro corazón. Su presencia está. Analizábamos eso con unos amigos hace unos tiempos. Qué cuático que Jesús, antes de ascender, le dijera a sus discípulos: les conviene que yo me vaya. Pero, ¿cómo? O sea, yo diría: Jesús, qué ganas de que estuviera aquí hoy día. Y Él les dice: les conviene que yo me vaya, porque vendrá la Consoladora y estará con ustedes. Cada paso, cada respirar. Está Él. Está Él. El Espíritu Santo, en medio de este desierto, no lo lleva a Jesús a un lugar seguro o a un lugar cómodo. Al contrario, lo expone a la incomodidad, al proceso. Su acción no es protectora o aparentemente protectora, sino que lo impulsa, lo empuja fuera de la comodidad y de esos esquemas seguros. Si tienes hambre, come pan. Si quieres poder rápido, haz esto y lo vas a tener. Es rápido, es instantáneo. Nos encanta lo instantáneo. Nos encanta saltarnos los procesos, saltarnos nuestros desiertos, estar en un lugar en que nos sintamos un poquito más seguros. Vivir en el Espíritu no es escapar del mundo, como podríamos pensar, súper espirituales y escapamos del mundo y vivimos en una atmósfera súper mística, sino enfrentar el mundo con todos sus dolores, con todos sus matices, con todos sus procesos. Unir lo divino con lo humano, con lo profundamente humano. Y aprender a ser verdaderamente cristianos, a ser seguidores de nuestro Jesús en medio del camino, paso a paso. Hay un texto que amo mucho, que es de un autor que se llama Alessandro Pronsato, y se los quiero leer porque define lo que es el Espíritu Santo. Y me daba mucha claridad a lo que significa enfrentar estos puntos de inflexión en nuestra vida. Dice, el Espíritu lo impulsa, refiriéndose a Jesús. Me agrada esta acción del Espíritu, inmediatamente después del bautismo. Cristo es echado fuera, empujado hacia el desierto para librar un combate. El Espíritu no mima al creyente, no le asegura un clima favorable, no pone al resguardo su fe. Más que aire acondicionado, es soplo que empuja hacia el mundo, donde las potencias del mal obstaculizan el plan de Dios. Echa fuera de la tibieza de una piedad confortable, de esquemas garantizados que excluyen cualquier tipo de aventura, de estructuras en las que el funcionamiento ocupa el puesto de la vida, para precipitarse en el desierto donde se vive el riesgo de la fe y donde se siente uno abofeteado por los rigores de la vida real. El Espíritu no protege, hace salir a la intemperie. No dispensa de las dificultades, sino que nos mete precisamente dentro de ellas. Después de la inmersión en el agua, el Espíritu nos sumerge en las ambigüedades, contradicciones, peligros de la existencia cotidiana. Es el bautismo en la humanidad. Es la participación en la lucha de los hombres. El mismo Espíritu nos hace hijos de Dios y hermanos de todos los hombres. Nos une hacia arriba y hacia abajo. El desierto, lugar de la prueba, de la lucha, no de la evasión, se convierte así
en el punto de soldadura entre las dos dimensiones, la divina y la humana. La vida en el espíritu no produce almas bellas, sino cristianos que aprenden el oficio de los hombres en medio de los otros hombres. La vida en el espíritu no es parada, no es nido, sino camino, itinerario que ha de inventarse día a día. Un cristiano que se coloca al resguardo no es alguien que se pone al seguro, es alguien que se ha escapado a la fuerza del espíritu, que se ha sustraído a su soplo. ¿Por qué escapar del desierto? ¿Por qué tratar de hacer pan con nuestras propias manos? ¿Por qué correr a querer tener la razón? A querer defenderte, a validar tu punto. ¿Por qué querer correr a creer tener todas las respuestas? A volver a sentirte productivo, a volver a sentirte seguro. Buscamos nuestra seguridad en cosas que no son Cristo, que no es su espíritu guiándonos a través de los procesos difíciles de nuestra vida y donde la experiencia encuentra su lugar. La experiencia con Cristo encuentra su lugar en medio del desierto. Y podemos ver su provisión, podemos ver que nos sustenta, que nos da una identidad plena, que nos da un propósito. Y todas las áreas de nuestra vida empiezan a cobrar sentido y a decir, wow, increíble cómo reduje la vida a algo que quería tener en mi mano. Pero Dios nos lleva mucho más allá de eso. Está completamente bien que vivamos estos procesos. Es parte del camino de la transformación. Pero seamos humildes, seamos dependientes, seamos pobres de espíritu, tengamos necesidad, hambre, sed de Cristo. Ser como Jesús implica atravesar desiertos, ¿sí? Implica no salir corriendo de ellos. Ser como Jesús es caminar ese desierto en completa dependencia de su presencia. Por eso el título de esta prédica. Más que pan hecho con mis propias manos, quiero tu presencia, Señor. Gracias, Jesús, por liberarnos. Gracias por librarnos de nosotros mismos. Gracias porque nos invitas a caminar como simples humanos dependientes de ti. Y nos invitas a escapar de creernos dioses independientes que tienen el control de todas las situaciones y que pueden construir su identidad por sus propias manos. Permítenos identificar estas áreas en nuestra vida que nos hacen sentir los dioses de nuestros propios corazones. Ayúdanos a identificar qué cosas nos están construyendo que no son tú. Qué hábitos, qué sueños, qué deseos en nuestros corazones nos dan una seguridad que no son tú. Vienen tantas cosas a mi mente, Jesús. Revélanos la pobreza de nuestro espíritu. Revélanos la necesidad que tenemos de ti. Permítenos ser una iglesia que camina sabiendo que no hay nadie más que tú en el centro de nuestro corazón. Permítenos caminar siendo una iglesia que
cuando lleguen personas a este lugar, no se encuentren con un montón de adornos, un montón de buenas intenciones, sino que una iglesia quebrada, una iglesia sencilla, una iglesia pobre, que lo único de lo que tiene que gloriarse es de tu poder, Jesús. Construye nuestra identidad en las distintas etapas de nuestra vida. Rompe nuestras estructuras y nuestras seguridades. Llévanos al desierto, donde el único camino, la única salida, la única opción eres tú, donde no hay nada más que nos pueda rescatar, que nos pueda dar aliento, que nos pueda saciar, Jesús. Que tu presencia sea lo más deseable en nuestro corazón. Permítenos, Señor, descubrir nuestra pobreza. Permítenos ver nuestra necesidad de ti. Rompe Jesús, esos esquemas, esas seguridades, esas zonas de confort en nuestro interior. Queremos estar expuestos a conocerte más a ti. Gracias, Jesús. Quizás mi experiencia se queda tan corta. Soy una chiquilla de 27 años con un puro hijo. Quizás hay realidades tan difíciles, tan complejas, tan profundas, heridas tan difíciles de transitar, pero confiamos, Jesús, en que tú eres el que restaura, tú eres el que sustenta, tú eres el que transforma. Y aún en medio de esos desiertos, Jesús, sabemos que está ese potencial de encontrarnos contigo, porque tú estás, Jesús, a la puerta, constantemente llamando. Permítenos dar ese paso a abrir y dejarte entrar, experimentar esa comunión contigo, Cristo. Gracias, Jesús, por esta paradoja de que cuando estamos perdidos, en verdad somos hallados. De que cuando somos débiles, en verdad somos fuertes. De que cuando quizás perdemos todas nuestras seguridades, en verdad encontramos nuestra plenitud en ti, nuestra paz, nuestro shalom en ti, Jesús. Gracias, amado, por llevarnos por este camino. Que cada día, que cada paso, que cada abrir de ojos en la mañana nos pueda recordar que tú estás, que tu presencia es todo. Que ser como tú es caminar en completa dependencia en medio de nuestros desiertos, Jesús. Gracias, Señor. Amén.